¿Y si te dijera que tu hijo puede sentir rabia hacia ti y nunca te lo cuenta? ¿Y si esa rabia no fuera odio, sino algo mucho más profundo y silencioso? Muchos padres hacen lo mejor que pueden, pero, a veces, sin querer, crean situaciones que dejan marcas emocionales en los hijos. Imagina a un niño que siempre escuchó: tienes que ser el mejor de la clase. Puede crecer pensando que solo es amado cuando alcanza resultados, y esto genera una rabia silenciosa por no sentirse aceptado tal como es. O piensa en ese momento en que discutiste frente a tu hijo, tal vez con tu pareja, y él se quedó callado, sin decir nada. En ese momento, parece que no le importó, pero en el fondo, esa escena puede haber creado un sentimiento de inseguridad o miedo que no sabe cómo expresar. Frases como: ¿por qué no eres más como tu hermano? O tu amigo ya sabe hacer esto, ¿y tú? Pueden parecer inofensivas, pero para el niño, esto puede sonar como un rechazo a lo que es. Si alguna vez te has preguntado por qué tu hijo parece distante o irritado, tal vez este vídeo te ayude a entender lo que hay detrás de esos sentimientos. Y lo más interesante es que, muchas veces, esa rabia no es algo que los hijos expresan abiertamente. Se guarda, y ni ellos saben explicar de dónde viene. Esa rabia que los hijos sienten no siempre es algo que logran poner en palabras. Muchas veces, se guarda en el inconsciente, porque no saben cómo nombrar o manejar esos sentimientos. Y, según la psicóloga Alice Miller, autora del libro El drama del niño dotado, esa rabia silenciosa es un mecanismo de defensa que surge cuando el niño no puede expresar sus verdaderos sentimientos. Alice Miller explica que muchos niños, para ser amados y aceptados por los padres, deben reprimir sus sentimientos verdaderos. Aprenden a ser buenos, obedientes o perfectos, pero en el proceso, esconden su rabia, tristeza o frustración. Esto sucede porque, inconscientemente, temen que, si expresan lo que realmente sienten, podrían perder el amor de sus padres. Imagina a un niño que siempre escuchó: los niños buenos no se enojan con sus padres. Aprende que, para ser amado, necesita esconder su rabia. Con el tiempo, esa rabia queda guardada, pero no desaparece, solo se transforma en algo más profundo y difícil de identificar. Una de las causas más comunes de esa rabia son las exigencias excesivas. Cuando los padres exigen demasiado, ya sea en notas, comportamiento o rendimiento, los hijos pueden sentir que solo son amados cuando cumplen con esas expectativas. Alice Miller llama a esto amor condicional. El niño solo se siente aceptado cuando corresponde a lo que los padres esperan de él. Esta presión puede generar una rabia silenciosa, porque el hijo siente que nunca es suficiente por sí mismo. Otra causa frecuente son las comparaciones. Comparar a un hijo con un hermano, primo o amigo es algo que muchos padres hacen sin mala intención, pero que puede ser extremadamente doloroso. Según Alice Miller, estas comparaciones hacen que el niño sienta que necesita ser mejor para ser amado, lo que genera una rabia reprimida. Esa rabia se guarda porque el hijo siente que siempre está compitiendo por amor y atención. Y no podemos olvidar la falta de escucha o validación. ¿Cuántas veces tu hijo intentó contarte algo importante, pero tú estabas ocupado o distraído? Alice Miller dice que, cuando los padres no validan los sentimientos de los hijos, ellos aprenden a esconder sus emociones para no ser rechazados. Esta falta de conexión puede crear un distanciamiento emocional que, con el tiempo, se convierte en una rabia silenciosa. Por último, las peleas y conflictos familiares también tienen un impacto enorme. Discusiones entre los padres, disputas acaloradas o incluso la separación de la pareja pueden generar sentimientos de rabia en los hijos. Alice Miller explica que, cuando los niños no tienen espacio para expresar lo que sienten, internalizan esa rabia y la dirigen hacia sí mismos o hacia los padres. Esa rabia muchas veces se dirige hacia los padres, porque ellos son las figuras más cercanas, y de forma inconsciente, los hijos los ven como responsables de esa situación. ¿Puedes identificar alguna de estas situaciones en tu relación con tu hijo? O incluso en tu propia infancia. Según Alice Miller, muchos de nosotros cargamos con estas marcas de la infancia, y pueden influir en cómo nos relacionamos con nuestros hijos hoy. Esa rabia no nace porque los padres sean malos o quieran hacerle daño a los hijos. Surge de pequeños momentos que, sumados, crean una carga emocional difícil de manejar. Y, muchas veces, los padres también vivieron algo similar cuando eran niños. Ahora, piensa bien, ¿alguna vez sentiste algo similar en relación a tus padres? Esa sensación de que no eras suficiente o de que tus emociones no se tomaban en serio. Muchas veces, esa rabia no resuelta se pasa de generación en generación. Lo que sentiste por tus padres puede, sin querer, estar siendo transmitido a tus hijos. Alice Miller lo llama repetición inconsciente.
Repetimos patrones que vivimos en la infancia, aunque no lo notemos. ¿Recuerdas aquella vez en que quisiste seguir una carrera diferente, pero tus padres insistieron en otra cosa? ¿Cómo te sentiste? Ahora, piensa si algo parecido puede estar sucediendo con tu hijo. ¿Te has encontrado actuando de una manera que te recuerda a tus padres, aunque te hayas prometido a ti mismo que nunca lo harías? Esta reflexión es importante porque, al entender tus propias emociones, puedes evitar repetir los mismos patrones con tus hijos. Imagina a una madre que siempre fue presionada para ser la hija perfecta. Puede, sin querer, exigir la misma perfección de su hija, porque aprendió que esa es la manera de demostrar amor. O piensa en un padre que nunca fue escuchado por sus propios padres. Puede, inconscientemente, repetir ese comportamiento con su hijo, porque no aprendió a validar las emociones de los demás. ¿Recuerdas aquella vez en que discutiste con tu hijo y te diste cuenta de que estabas usando las mismas palabras que tus padres usaban contigo? Ese es el ciclo repitiéndose. La buena noticia es que, al entender estos patrones, puedes elegir actuar de manera diferente. Romper el ciclo no es fácil, pero es posible. Comienza reflexionando sobre tus propias experiencias de infancia y cómo influyen en tu comportamiento hoy. Habla con tus hijos sobre tus sentimientos y está dispuesto a escuchar sin juzgar. Y, si es necesario, busca terapia para entender y superar esas marcas del pasado. Ahora que entendemos de dónde viene esta rabia silenciosa, la pregunta que queda es, ¿qué podemos hacer para romper este patrón y mejorar la relación con nuestros hijos? La clave para romper este ciclo es crear un espacio donde tu hijo se sienta seguro para expresar lo que siente, sin miedo al juicio o al rechazo. Comienza haciendo preguntas abiertas, como ¿cómo te sientes conmigo? ¿O hay algo que te gustaría que hiciera de manera diferente? Muestra que realmente estás escuchando, sin interrumpir ni dar consejos inmediatos. Y valida los sentimientos de tu hijo diciendo cosas como entiendo cómo te sientes o es normal sentir eso. Por ejemplo, si tu hijo dice que se siente presionado, en lugar de responder con solo quiero lo mejor para ti, intenta decir, entiendo que te sientas así. Pensemos juntos en cómo podemos cambiar eso. A menudo, los hijos no expresan lo que sienten, pero lo demuestran a través de comportamientos. Presta atención a señales como distanciamiento, silencio prolongado o respuestas cortas. Crea momentos de conexión, como jugar un juego o ver una película juntos. Y observa cambios en el comportamiento. Si tu hijo adolescente siempre está en su cuarto y evita hablar, en lugar de pelear, intenta decir, he notado que has estado más callado últimamente. ¿Quieres hablar sobre algo? Es importante entender que los hijos pueden tener sentimientos complejos hacia ti, y eso no significa que hayas fallado como padre o madre. Aceptar esos sentimientos es el primer paso para fortalecer la relación. No lo tomes de manera personal. Recuerda que la rabia de tu hijo no es un ataque hacia ti, sino una expresión de algo que está sintiendo. Muestra empatía diciendo cosas como entiendo que estés enojado conmigo o quiero entender lo que estás sintiendo. Por ejemplo, si tu hijo dice nunca me escuchas, en lugar de defenderte, intenta responder, lamento que te sientas así. ¿Cómo puedo mejorar? Muchas veces, nuestros comportamientos como padres están influenciados por nuestras propias experiencias de infancia. Reflexionar sobre esto puede ayudar a evitar repetir los mismos patrones. Haz un autoanálisis. Piensa en cómo tus experiencias con tus padres influyen en tu forma de educar. Y si es necesario, busca terapia. Un profesional puede ayudarte a entender y superar esas huellas del pasado. Por ejemplo, si te das cuenta de que exiges demasiado de tu hijo porque tus padres exigían lo mismo de ti, intenta reflexionar. ¿Estoy haciendo esto por él o porque es lo que aprendí? Al sumergirnos en las profundidades de la relación entre padres e hijos, descubrimos que la rabia silenciosa no es solo un sentimiento pasajero, sino una sombra que habita el inconsciente, una herencia emocional que, como nos enseñó Carl Jung, llevamos sin darnos cuenta. Alice Miller, por su parte, nos mostró que esta rabia es el grito ahogado del niño que no pudo ser el mismo, que no pudo expresar su verdad por miedo a perder el amor de sus padres. Jung nos recuerda que la sombra, aquello que reprimimos y escondemos, solo puede ser curada cuando se trae a la luz. La rabia que tu hijo guarda no es un monstruo al que temer, sino una herida que necesita ser vista, comprendida y sanada. Y, como Alice Miller nos enseña, la curación comienza cuando los padres tienen el coraje de mirar sus propias sombras, las marcas que llevan de su propia infancia. Pero atención, esta herida no desaparece por sí sola. Si se ignora, crece, transformándose en distanciamiento, resentimiento y, muchas veces, en la repetición inconsciente de los mismos patrones.
El tiempo no cura, solo pospone. Y la hora de actuar es ahora. Romper este ciclo requiere más que buenas intenciones. Requiere autoconocimiento. Jung diría que necesitamos enfrentar nuestra propia sombra, sumergirnos en las profundidades de nuestro inconsciente y entender cómo nuestras experiencias de infancia moldean quienes somos hoy. Alice Miller nos desafía a cuestionarnos. ¿Estamos repitiendo con nuestros hijos lo que se hizo con nosotros, o estamos creando un nuevo camino? Y aquí está la verdad que muchos no quieren enfrentar. Si no haces este viaje, si no miras hacia adentro, la rabia silenciosa de tu hijo puede convertirse en algo más grande, algo que puede definir el futuro de tu relación con él. Pero hay luz al final del túnel. Cada vez que eliges escuchar a tu hijo, validar sus sentimientos y romper los patrones del pasado, no solo sanas la relación con él, sino también a la niña o niño herido dentro de ti. Como nos enseña Jung, la individuación, el proceso de convertirnos en quienes realmente somos comienza cuando enfrentamos nuestras sombras y las integramos a nuestra historia. Y esto no se trata solo de ser un mejor padre o madre. Se trata de ser humano. Se trata de transformar el dolor en comprensión, la rabia en conexión y los ciclos repetitivos en nuevos comienzos. Entonces, te pregunto, ¿estás dispuesto a enfrentar este viaje? ¿A mirar las sombras de tu pasado y, así, iluminar el futuro de tu hijo? El momento es ahora. Mañana puede ser demasiado tarde. Comienza hoy. Y como nos recuerda Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida, y tú lo llamarás destino. Escúchalo.